Bueno, excelente, lo escuchábamos al presidente. En tu opinión, nosotros vamos a seguir con este tema y lo vamos a hacer con Luis Karamanef, ¿no? Politólogo. Exactamente, ahí está en línea con nosotros. Le agradecemos a Luis porque, bueno, la idea es analizar el impacto que viene generando la noticia, por supuesto, la decisión de la Corte Suprema de Justicia y además, bueno, lo que se viene por delante también, ¿no? ¿Cómo estás, Luis? Buen día, gracias. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? ¿Bien? Hola Carolina, José, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Igualmente. Escuchaste recién al presidente, ¿qué opinás respecto de, bueno, de las declaraciones, ¿no? Por un lado el arco político, específicamente quizá los libertarios, el presidente hablando de justicia independiente también. Sí, me parece que vos recién hablabas del impacto de la detención de Cristina. En ese punto me parece que podemos pensar en las consecuencias o los efectos en tres tiempos de esto. Y ahí involucrado un poco lo que puede pasar con el presidente Milei y en base a sus repercusiones, o lo que señaló. Lo primero en el corto plazo, digo. En el corto plazo lo que vamos a encontrar son las movilizaciones, la repercusión internacional que tiene la noticia, incluso protestas, lo que pasó con los conflictos en Canal 13, el momento de la detención, que por supuesto va a ser toda una imagen, si es que se produce, si hay movilizaciones o qué es lo que termina aconteciendo con eso. Eso me parece como en el corto plazo, en el cortísimo plazo. Después me parece que hay un efecto en mediano plazo y qué es lo que va a pasar. El mediano plazo en Argentina son las elecciones, digo, septiembre en la provincia de Buenos Aires y octubre las generales. Y ahí, ¿qué es lo que pasa con el desdoblamiento? Y ahí va a tener un rol clave el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque ahí es donde se está dirimiendo la batalla. ¿Y qué pasa con esa interna que se venía manifestando? ¿Quién va a ser el candidato ahora que Cristina no puede ser la candidata? Y recordemos que iba a ser la candidata diputada por la tercera sección de la provincia. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién es el candidato a la candidata ahora? Y en base a esos resultados, digamos, las consecuencias o efectivamente qué es lo que puede llegar a suceder con eso. Y después me parece que hay algo que es el largo plazo. El largo plazo, también recordemos, los largos plazos de Argentina no son los del resto del mundo. Es mucho más acotado, es cómo se reorganiza la política y el espacio peronista en particular, porque ahora lo que se vislumbra es un escenario de total incertidumbre. Claro. ¿Qué pasa? Sí, perdón. Déjame una cosa. ¿Se galvaniza o se fragmenta? Digo, porque en el imaginario del peronismo de algunos sectores hay una proscripción y efectivamente, al igual que Perón, Constitución se convierte en una puerta de hierro. El exilio de Perón duró 18 años. Claro. Pero eso en un contexto donde además puede liderar el espacio, pero no ejercerlo. Y eso ya pasó, ya hubo una situación similar en los 4 años de la presidencia de Alberto Fernández. Entonces me parece que ahí hay todo un dilema al respecto. Claro. Vos hacías referencia recién, Luis, a esta pregunta, ¿quién va a ser el candidato, no? ¿Qué estás mirando con respecto a esa pregunta en particular? ¿Quiénes son los potenciales, las potenciales figuras? Porque se viene hablando también mucho de la falta de liderazgo, ¿no?, dentro del peronismo. Un poco me parece que va a ser la resolución de esa interna que ya se venía manifestando. Entonces, efectivamente, si esto le permite al gobernador Kicillof tomar una nueva autoridad, o por el contrario terminan alineados en una posición. Y también hay una versión nueva, digamos, o una alternativa novedosa que empezó a surgir en las últimas horas de algunos dirigentes con respecto a la posibilidad de la abstención electoral. Es decir, que nadie se presente, digamos, que el electorado que iba a votar a Cristina no participe. Claro. Digo, eso también es una nueva alternativa. Y acá me parece algo que para nosotros nos puede resultar novedoso a partir de ahora, pero tenemos un espejo que no es el espejo de Lula, es el espejo de Brasil. Sí. Brasil vive desde 2018 con la detención de Lula y previamente un fenómeno que fue el de la judicialización de la política, en donde las candidaturas y los resultados electorales se terminaban dirimiendo a propósito de ciertas decisiones judiciales. Lula estuvo encarcelado, ahora está imposibilitado de participar Jair Bolsonaro. También están deliberando en ese espacio si efectivamente quién va a ser el candidato. ¿Es la mujer de Bolsonaro? ¿Es uno de los hijos de Bolsonaro? ¿Es el gobernador de San Pablo? Es decir, a partir de en ese espejo y en el que Cristina me imagino que está queriendo imaginarse con Lula en un potencial regreso después de haber estado 2 años preso. Pero todo ese escenario es un escenario de judicialización de la política en donde hay un tercer actor que es el Poder Judicial. Eso, claro. Está participando y dirimiendo el resultado de las elecciones
en Brasil y que evidentemente complica y es lo que termina sucediendo acá. Lula ya tuvo un muleto, que fue el actual ministro de Economía, Haddad. Haddad en 2018 fue el candidato del espacio de Lula y perdió de Bolsonaro. Y fue su delfín mientras él estaba preso. Luis, entonces me parece que son toda una serie de cuestiones a tener en cuenta. A ver, yo tiendo a pensar que Cristina está como en este momento por la sentencia y por todas estas cuestiones que no están definidas, está como en un momento de una gran ebullición, ¿entendés? Su figura es hoy la figura excluyente de la política. Y eso le confiere un gran poder, a pesar de que ya no puede participar, no puede ser electa ni elegir. Sin embargo, tiene un gran poder, maneja la lapicera, lo desplaza en ese sentido a Kicillof en la provincia de Buenos Aires y a cualquier otra figura peronista. Pero esto, frente a su imposibilidad de ser elegida y su imposibilidad de ejercer el voto, etcétera, debería tender a diluirse. ¿O vos crees que ella tiene herramientas y recursos para mantenerse como la dueña de la lapicera? Esas son las consecuencias, digamos, de este corto plazo y cómo se proyecta en el tiempo, porque lo que estamos viendo es, o vos tendés a pensar de que ante la imposibilidad de ser candidata pierde, digamos, poder, y por el contrario, lo que puede suceder, y es lo que estaba señalando recién con el dilema que se le presenta al peronismo, de un líder que es líder pero no puede ejercer. Digamos, y fue el dilema que enfrentó durante 18 años de la alternativa de una construcción política en Argentina que se canalizara a través de un voto que no fuese Perón. Digo, estoy pensando en el caso, por ahí me voy un poco a la historia, de Bandor, digo, el líder sindical que intentaba construir el peronismo sin Perón, que no lo pudo hacer. Y además tuvo consecuencias trágicas porque terminó asesinado, digo. Pero esas disputas y ese conflicto es el dilema al que se está enfrentando ahora y las consecuencias de todo lo que está sucediendo. Digo, esto que... Por eso decía 3 tiempos para pensarlo, el corto, el mediano y en el largo plazo, porque esto fue un impacto muy grande para la política argentina y lo que va a pasar en los próximos años. Además, ahí le sumo algo, en un escenario de fragmentación y desnacionalización de la política argentina. ¿A qué te referís con desnacionalización? Hoy Cristina no conduce el peronismo a nivel nacional, Cristina conduce o en principio disputa el peronismo bonaerense, o al menos hasta su detención. Y el resto del país, cada uno de los gobernadores, tanto los peronistas como los no peronistas, recluidos en sus territorios, provincializando la política y la discusión política. Milei es el único que intenta ahí volver a nacionalizar, pero en un mar de desnacionalización y fragmentación de provincias separadas, que Cristina trataba de conducir el peronismo bonaerense. Ahora se le presenta la alternativa, si eso efectivamente le va a servir para volver a unificar, o no, digamos. Este escenario, ¿a quién le conviene, digo? En principio todavía no tiene una respuesta. Hoy la centralidad la tiene Cristina, la tenía hasta hace 48 horas el presidente Milei. Entonces me parece que un poco a partir de cuáles son las decisiones y cómo juegan estratégicamente a partir de las elecciones, pensando en septiembre y octubre, vamos a empezar a ver a quién le puede llegar a convenir. Digo, en el largo plazo todavía está por escribirse. Sí, con Cristina Kirchner fuera de el panorama electoral, ¿no? Ya sin posibilidad de ser candidata. Se había especulado mucho, de hecho, desde distintos sectores, ¿no? Y lo dijo Javier Milei cuando se conoció el dato de la condena, que se especulaba porque Cristina Kirchner era como una rival inmediata, ¿no? Fuerte para la Libertad Avanza, para el propio presidente. Y en este caso, ¿cómo queda ahora? Milei había elegido como su adversario a lo largo de los años y cuando llegó al poder, no solamente a Cristina, de hecho, era mucho menos antiperonista de lo que solían ser, por ejemplo, el PRO. Porque él combatía a la casta. Y en la casta estaban incluidos todos. Estaba incluido Cristina, pero también estaba incluido el resto del arco político. Entonces, lo que cambia es que él ahora, al tener el manejo y el tablero del control del Estado, si se quiere, el desafío es la economía. ¿Qué pasa con la economía de Milei? Digamos, porque eso va a terminar, me parece, repercutiendo en cuáles son las consecuencias y las nuevas alternativas políticas que se presenten. Entonces, en ese punto, me parece que el principal desafío de Milei ante esto es Milei mismo. Milei y la economía, cómo repercute, si eso le permite construir una nueva mayoría
para seguir gobernando. Uh-huh. ¿Cómo analizás el electorado en general, digo, en cuanto a la disposición de ir a elecciones, de seguir justamente todo este proceso político electoral, ¿no? En las provincias se vienen observando quizá una tendencia en cuanto a los porcentajes de los ciudadanos que van a votar efectivamente. Sí, me parece que ahí el efecto es el del desdoblamiento. Me parece que el cansancio al que estás haciendo un poco referencia del ciudadano que no participa o que baja mucho en la participación, sobre todo se da ante la particularidad de desdoblamientos que no entienden por qué se producen o que sí entienden que se responde solamente a una estrategia electoral del gobierno local. Porque en general todos los desdoblamientos que se vinieron haciendo fueron solamente con el objetivo de reducir la contienda a una estrategia del gobierno local. Uh-huh. Y sobre todo, en lo que vos preguntabas por el electorado en general, en lo que hay es, además de ese cansancio con respecto al desdoblamiento, vamos a ver qué pasa en octubre, porque esa es otra elección, lo que sí se percibe, que ya venimos percibiendo hace rato, es la fragmentación del electorado. Mayorías, se construyen mayorías con pocos votos. Claro. Milei, digamos, Adorni acá en la ciudad de Buenos Aires ganó con el 30% de los votos y eso fue un resultado suficiente para considerarse el ganador de la elección. Exacto. Entonces me parece que vamos ante eso. Y algo que sobre todo me parece que pone lo que está pasando con Cristina o lo que se manifiesta es una tensión. La detención de Cristina manifiesta una tensión entre la representación y la democracia, es decir, el derecho de los líderes a participar por el voto popular, con la tensión que implica la igualdad ante la ley de los ciudadanos. Exacto. Entonces, en este punto cualquiera que comete un acto de corrupción va preso, ¿no? Me parece que esa tensión es la que se está manifestando y es lo que está girando en discusión, o que se está poniendo en discusión en estos momentos. Bien, Luis, muchísimas gracias. Un saludo. A ustedes, que estén muy bien. Adiós. Bueno, Caro, seguimos repasando cuestiones vinculadas con la causa vialidad. Vamos a ver quiénes son los 9 condenados, porque no solo Cristina es la figura más emblemática, ¿no? Pero ahí tenemos una infografía